Muchachos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, chicos, el motivo de esta grabación es porque mañana no puedo estar en la clase de geometría debido a que se me presentó un compromiso personal y no los puedo acompañar. Entonces, en aras de sustituir, de reemplazar ese espacio, les voy a hacer esta grabación explicándoles pues como el contenido de la guía y las actividades que tienen que desarrollar para hacer entrega de ellas a más tardar este jueves 3 de septiembre. Bueno, entonces voy a irles explicando paso a paso lo que tenemos que hacer, el contenido de la guía y bueno, espero que sea claro para que puedan desarrollar la actividad. Bueno. Bien, entonces el tema central de esta guía es el tema de movimientos en el plano. Como nosotros vimos, el plano cartesiano es la intersección de dos ejes, eje X, eje Y, en el cual podemos ubicar coordenadas compuestas de dos puntos, donde el primer punto se ubica en el eje X, el eje horizontal, y el segundo punto se ubica en el eje Y. A partir de la ubicación de estos puntos, pues se pueden hacer la construcción de figuras. Ahora, lo que vamos a ver ahora es cómo esos puntos y esas figuras se pueden transformar a partir de distintos movimientos. Entonces, los movimientos que vamos a trabajar son traslación, reflexión o simetría y rotación. En primer momento en la guía, entonces les aparece cuál es la definición de la traslación. Entonces ahí nos muestra que en la traslación, ¿qué es lo que pasa? Que hago como un desplazamiento de todos los puntos de la figura. Aquí no cambia su sentido, no cambia su tamaño, no cambia su forma. ¿Qué es lo único que cambia? El sitio donde se ubica, la posición de la figura. Entonces, siempre que yo vaya a hacer una traslación de una figura, lo que me tienen que dar es el sentido hacia dónde la tengo que desplazar y la cantidad de unidades que la voy a mover. Es decir, me tienen que decir, tengo que mover la figura 3 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces siempre me dan la dirección y la cantidad de unidades que voy a desplazar esa figura. Bien, esa es la traslación. Ahí les dejo un link para los que quieran complementar cómo se hace el proceso de traslación. El siguiente movimiento es el de reflexión o simetría. Entonces, como su nombre lo indica, reflexión, lo que esa figura hace es reflejarse. Es como si usted se viera en un espejo. Entonces, ¿qué pasa en esa parte? Que ya su mirada no va dirigida hacia el mismo sentido, ¿cierto? Sino hacia el sentido opuesto. Entonces, siempre la distancia que hay desde el eje de simetría, que es la línea con respecto a la cual usted va a hacer esa reflexión, que viéndolo en el ejemplo práctico sería el espejo, o sea, el eje de simetría sería el espejo, va a tener la misma distancia de la imagen original a la imagen reflejada. ¿Listo? Entonces, si del eje a la cima acá de este barquito habían 5 unidades, entonces al hacer la reflexión van a haber 5 unidades, pero en el sentido contrario. ¿Listo? Es eso. Para hacer la reflexión, ¿qué elementos me tienen que dar? Me tienen que decir cuál es el eje de simetría. Ahí no me tienen que decir unidades ni nada, porque ya las unidades yo sé que van a ser las mismas, que si de aquí a aquí habían 5, hacia el otro lado también van a haber 5. Solamente me tienen que decir cuál es mi espejo, cuál es el eje sobre el cual voy a reflejar esa figura. Bien, después entonces seguimos con rotación. Ahí también les dejo un vínculo si quieren complementar la explicación, viendo cómo se hace el proceso de reflexión. Ahora, para la rotación entonces, ¿qué hace? Le hace un giro a la figura dependiendo un ángulo dado. Entonces, siempre que yo voy a rotar una figura, me tienen que decir cuántos grados, perdón, de cuántos grados es el ángulo sobre el cual le tengo que aplicar la rotación y el sentido del ángulo. Entonces, acuérdense que cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo y cuando va en sentido contrario, el ángulo es negativo. Entonces, si me dice que rote la figura menos 50 grados, entonces yo ya sé que es cuando va en el sentido horario. ¿Sí? Ahora, si me dice que la rote 50, pues ya sé que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Elementos que me tienen que dar ahí, simplemente el ángulo.
Entonces ahí no me tienen que decir ejes ni me tienen que decir cantidad de unidades, sino solamente ángulo. Ángulo sobre el que voy a hacer la rotación de mi figura. Algo adicional que nos dan acá es el centro de rotación. Normalmente uno toma el centro de rotación como el origen del plano, el punto 0, 0. Pero, ¿qué puede pasar? Que el punto de rotación sea otro. Entonces ahí ya cambia el sentido de la rotación de la figura. Bien, en estos links que les comparto ahí aparece paso a paso cómo hacer el proceso. O sea, si no sabemos bien cómo mover las unidades a la hora de trasladarlo o cómo ubicar el ángulo de rotación, los invito a que vean los videitos que les coloqué ahí que explican muy claro cómo se hace el proceso. ¿Listo? Bueno, entonces después de comprender bien cada uno de los 3 movimientos, vienen las actividades propuestas. En las actividades propuestas les coloqué en el primero un link que es una especie como de quiz, un test, donde usted tiene que ir indicando el movimiento en el plano. Entonces vamos a ver ese link. Bueno, es este. Entonces, le aparece la figura y usted tiene que responder ahí qué es, si es rotación, traslación o reflexión, con respecto a lo que ya sabemos que es cada una. Entonces, en este caso, miremos qué pasó. La figura se reflejó, o sea, está mirando en sentido contrario. ¿Hay un espejo sobre el cual yo vea que está mirando en sentido contrario? No, ¿cierto? Entonces, descartada la reflexión. La figura se rotó, o sea, veo yo que en algún momento realizó algún giro. No, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa figura? Simplemente se desplazó de un lado a otro, bajó una cierta cantidad de unidades y se movió a la derecha otras unidades. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama traslación. Le marco traslación y ahí inmediatamente me sale aquí acertado 1, equivocado 0 y empieza a avanzar el reloj. ¿Listo? Entonces ahí ya usted va mirando. En este caso, ¿qué pasó? Rotó la figura, se reflejó, se trasladó. Entonces, si ven que acá es como si hubiera un eje aquí imaginario, pero ¿qué pasa? Si mantiene la misma posición, o sea, este punto equidista de otro punto por acá, no, ¿cierto? Esto se ve más como si fuera una rotación. Entonces, marquémosle aquí rotación y nos coloca 2 acertados. Listo. En esta, ¿qué pasó? También una traslación, se movió hacia abajo, ¿cierto? 3 acertados. Y ahí le va completando. La idea es que le quede puntuación perfecta. Bien, entonces usted va analizando cada una cuál es el movimiento más apropiado. Bien, listo. Ese sería el primer link. Ahora, en el segundo, les coloco 2 enlaces para que practiquen movimientos de traslación, el concepto y el ejercicio de cómo se hace la traslación de una figura. Entonces, miremoslo por acá. Este ya lo vimos, sería este. Listo, entonces dice, grafica la imagen del punto P al aplicar una traslación de 5 unidades a la izquierda. Entonces ya usted tiene aquí el punto P, va a correr 5 hacia la izquierda. Entonces 3 me daría por aquí en el origen, 4, 5 me darían menos 2. Y luego dice, 3 unidades hacia arriba, 1, 2 y 3. Me quedaría ¿dónde? Por aquí en el menos 1, ¿cierto? Y le doy comprobar. Bien, ahí me sale excelente, buen trabajo. Sigue con la otra pregunta. Bien, acá esta anotación que no los vaya a confundir. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la imagen del punto Q está bajo la traslación XY con X menos 3 y Y más 4. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que al punto original, menos 3, o sea, corrió 3 hacia la izquierda, porque acuérdense que el primer valor es el del eje X, entonces corrió 3 hacia la izquierda y más 4 quiere decir que corrió 4 hacia arriba. Entonces miremos, si estaba aquí en 3 y corrió 3 hacia la izquierda, ¿dónde quedó? En 0. Y luego dice que corrió 4 hacia arriba, entonces estaba por aquí en menos 1 y corrió 4 hacia arriba, ¿dónde quedó? En 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, comprobemos. Listo, ahí nos quedó. Siguiente pregunta. Dice ahora, el punto Q' es la imagen de menos 5 y 1. Entonces aquí no nos dan el punto ubicado en el plano, sino nos dicen la coordenada. Y nos indican la traslación que hizo. Y con esa traslación, pues nosotros tenemos que decir cuáles serían las coordenadas. Entonces dice, si estaba en menos 5 y corrió 6 a la derecha, entonces ¿dónde quedó? Ahí simplemente usted hace una operación con números enteros, ¿cierto? Menos 5 más 6, eso me da 1 positivo. Entonces ya sé que el primero es 1. El siguiente dice,
y 2 hacia abajo. Entonces, 1 menos 2 me daría menos 1, ¿cierto? Menos 1. Listo. Y ahí esa ya sería la coordenada. Entonces, comprobemos. Muy bien, ahí ya nos quedó. Listo, chicos. Eso es lo que se hace en ese link. Ahora, en el siguiente link, también para practicar traslación, entonces miremos qué es lo que debemos hacer. En esta parte, entonces, nos dice, tengo el cuadrilátero A, B', C', D'. O sea, este moradito que aparece acá. Dice que es la imagen del cuadrilátero ABCD, la imagen de este azul. Al aplicar una traslación, entonces, determinar la traslación y utilizar solo números positivos. Entonces, miremos, si esta era la figura original, ¿cuántas unidades la moví para que me resultara esta figura? Bueno, entonces miremos. En este caso, comparemos el punto A. Estaba aquí en menos 2, entonces subió 2 para llegar a 0 y subió 4 para llegar a 4. Entonces serían en total 6 unidades las que subió hacia arriba. ¿Hacia la derecha o izquierda se movió algo? No, ¿cierto? Entonces quiere decir que 6 unidades arriba. Y ahí nos queda. Listo, ahí nos quedó correcto. Siguiente pregunta. Dice, el punto A', 2, 3, o sea, este fue el resultado de la traslación, de mover 3 con menos 4. Entonces, ¿qué cuánto lo movimos? Entonces, acuérdense que el primer valor es el de X. Entonces, al ser en X solamente nos indica izquierda, derecha. Entonces, como solamente nos indica izquierda, derecha, si estaba en 3 y quedó en 2, ¿cuántas unidades lo moví y hacia dónde? Entonces, quiere decir que lo moví una unidad hacia la izquierda, ¿cierto? Y ahora con el otro, entonces si estaba en menos 4 y quedó en 3, entonces ¿cuánto lo moví hacia dónde? Estaban los negativos, quedó en los positivos, entonces fue hacia arriba, ¿cierto? Estaba de menos 4, lo subí hasta 0, tendría 4 unidades. Y luego hasta 3, sería 4 y 3, 7 unidades. Entonces quiere decir que tengo un total de 7 unidades hacia arriba. Y comprobamos. ¿Listo? Correcto. Bien, bueno, entonces eso era lo que tocaba trabajar en ese link. Luego siguen otros dos para que practiquen el proceso de reflexión. ¿Listo? Entonces miremos esa partecita. Bueno, dice ese primer link. Grafica la imagen del cuadrilátero ABCD al aplicar la reflexión a través de la recta L. Bueno, entonces miren ahí qué pasa. La recta L va a ser el espejo, ¿cierto? Y mi figura original es la figura ABCD. Entonces, estos punticos son movibles. Yo los voy a acomodar de manera que me quede esta figura reflejada en este espejo, que es esa recta L, ¿cierto? Entonces voy a mirar la distancia. ¿Cuántos cuadritos hay desde el punto C hasta la recta L? Entonces tengo aquí 2, 4, 5. Entonces voy a mover este por acá. 2, 4. Ay, esperen porque no me dejo mover ese. Bueno, movamos este. 2, 4 y 5. Ese sería C. Ahora B, tiene 3, quiere decir que se iría por aquí. D tiene 2, 4. Entonces mido 2, 4. Y A tiene 4 también. 2, 4. Este D, movámoslo porque no nos lo ha dejado mover y listo. Ahí quedaría reflejada mi figura. Comprobemos a ver si sí está bien. Listo. Ahí ya me sale buen trabajo. Y le doy siguiente pregunta. Bien, en todos los de este link es exactamente lo mismo, o sea, les aparece el cuadrito y ustedes tienen que ir moviendo los puntos para ir mirando que les quede la figura reflejada con respecto al eje que les dice ahí. Bien, hagamos este. Entonces dice que aplicar una reflexión a partir del eje X. Entonces voy a medir la distancia con respecto al eje X. Entonces empecemos, puede ser, bueno, por el punto A. El punto A está a 4 puntos del eje X. Entonces movámoslo por aquí, 4 puntos. Listo. El eje C está a
Ah, bueno, miremos primero los que están en la parte de arriba porque esos tienen que quedar abajo y los que están abajo tienen que quedar arriba, ¿cierto? Entonces, B está a 2 puntos de distancia. Entonces, lo ubico por aquí al menos 2 puntos. Listo, el C está a menos 4, entonces queda en 4, ¿cierto? Y el D, bueno, pero entonces pendientes que quede por la misma línea del C. El C está por aquí, listo. Y el D está a 1 punto, entonces el D quedaría por acá. Listo, y ahí ya me quedaría. Comprobemos a ver. Listo, buen trabajo. Y siguiente pregunta. Listo, y entonces ese es el mismo proceso. Bien, miremos ahora el siguiente. En el siguiente link, que también es correspondiente a reflexión, entonces nos pide que tracemos el eje que refleja al triángulo ABC para que resulte el AB, A', B', C'. Entonces, mirar cuál es el espejo, dónde está ubicado el espejo para que al reflejar este triángulo azul me diera como resultado este triángulo lila. Bueno, entonces miremos, hay 2, 4, 6 cuadritos que los distancian. Si tiene que ser equidistantes del espejo y habían 6, entonces la mitad está en 3, ¿cierto? Entonces miro 1, 2 y 3. Por aquí en 3 tendría que ir mi lineecita. Bien, ese es el eje para que me quede 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Y ahí queda simétrico. Y comprobar. Buen trabajo. Siguiente pregunta. En todas va a salir lo mismo. Entonces, miren, aquí solo de ver la figura, se ve dónde está la mitad para que me quede simétrico, donde lo reflejé. Por aquí en este punto, ¿cierto? O sea, aquí la reflexión estaba con respecto al eje Y, con respecto a una vertical. Entonces, lo acomodo por aquí. Y este por acá. Listo. Estos puntos no tienen nada que ver si me queda por acá en -7 o en -5. El hecho es que coincida con la línea que corresponde al espejo que me indica la simetría. Entonces aquí ya le doy comprobar y me dice que muy bien. Listo. Y ahí sigue el mismo proceso, indicar ejes de simetría. Bien, luego siguen los de rotación. Entonces aparecen otros 2 links en los que usted va a practicar la rotación. Bien, entonces en este primero dice que el punto P, identifiquémoslo, este azulito que aparece acá, se rota alrededor del origen 0, 0 por -15. Entonces, que indiquemos cuál de esos puntos amarillos, A, B, C, D, es el que corresponde a la rotación. Bien, aquí sin necesidad de usar el transportador ni nada, por la idea intuitiva y por ya la dimensión que nosotros tenemos de qué tan amplio es un ángulo de determinada medida, lo podemos calcular. Entonces, miremos, si está aquí en 0, 0, yo trazo aquí un rayito imaginario de P a 0. Y miro, si la rotación fue de -15, quiere decir que va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, miro, ¿será que desde acá hasta D se forma un ángulo de 15 o desde acá hasta C se forma un ángulo de 15? Ahí ve qué pasa, que esos ya van a quedar descartados, porque si va en el sentido de las manecillas del reloj y yo tengo que dar la vuelta por aquí hasta B, obviamente eso va a medir más de 15, ¿cierto? Entonces mis opciones, ¿cuáles serían? D o C, alguna de esas dos. Entonces miro, 15 es un ángulo muy pequeñito, entonces lo más probable es que sea el ángulo D. Entonces le doy D y comprobar. Listo, buen trabajo, ahí me quedo. Entonces, como les digo, esta es muy intuitiva, porque como no tenemos el transportador ahí para tomar la medida exacta del ángulo, entonces es simplemente mirar, según como nosotros ya sabemos qué es la amplitud del ángulo, cuál es la más cercana a lo que es realmente. Bueno, miremos la siguiente. Entonces la siguiente dice, el punto P se rotó -90 grados. Y aquí el centro de rotación no es 0, 0, sino este puntico negro que dan acá, este centro. Entonces, contrastar a ver cuál de estas, A, B, C o D, es el punto resultante de la rotación de P. Entonces, trazamos nuestro rayo desde P hasta el centro. Siempre para la rotación, usted parte de qué? De trazar una línea desde el centro hasta el punto que va a rotar. Eso es lo primero que usted hace. Entonces, tengo acá la línea. Y voy en sentido horario, porque es negativo. Entonces, en sentido horario, hacia acá. ¿Aquí con B tengo ángulo de 90? No. ¿Aquí con A tengo ángulo de 90?
Entonces, mire, aquí se forma la L, ¿cierto? Si yo me voy por aquí con D, ya me está dando un ángulo más de 90 y con C también. Entonces, ahí lo más probable es que la respuesta sea A. Comprobemos. Excelente, buen trabajo. Listo. Eso es lo que hay que hacer en ese link. Los que siguen son idénticos. Le dan el punto y usted contrasta a ver con cuál de los que están ahí le coincide la rotación indicada. Bueno, y el último entonces es este. Dice, el cuadrilátero A', B', C', D', el lila, es la imagen del cuadrilátero ABCD, el azul. Al aplicar la rotación alrededor del punto Q. Determina el ángulo de rotación. Entonces, este, al igual que el anterior, nos toca muy a ojo, o sea, muy intuitivo porque no tenemos el transportador para tomar la medida exacta, ¿cierto? Pero entonces miramos, a ver, si yo tengo acá, comparémoslo con B. Si yo tengo acá la línea del centro de rotación Q, AB, y el punto que me dio resultante es este. Yo miro que aquí se formó una L, ¿cierto? Y la L corresponde al ángulo de 90 grados. Pero medido en qué sentido? En el sentido horario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es negativo. Es negativo y es un ángulo recto de 90. Entonces, quiere decir que la opción seguramente va a ser menos 90 grados. Y comprobemos. Excelente, buen trabajo. Entonces, como les digo, muy intuitivo de que miren la forma del ángulo y miren el sentido. O sea, eso sí es importante, identificar el sentido para saber si es negativo cuando va en el sentido de las manecillas del reloj o positivo cuando va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Bien? Listo, siguiente. Entonces, miremos esta. El lila es el resultado de la rotación del azul. Con respecto ¿a qué punto? Al origen, a 0, 0. Bien, entonces comparemos, puede ser con el punto C. Entonces miremos, desde C al origen, trazo la línea. Y desde el origen a C', trazo la línea. Eso se ve prácticamente como un ángulo llano casi, ¿cierto? Porque miren, aquí está menos 4,5 y aquí está 4 con menos 5. O sea, esto acá es una línea recta. ¿Y cuál es el ángulo que me da línea recta? 180 grados. Y el 180 grados, sin importar si lo mido por un lado o lo mido por el otro, ese va a ser positivo. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí nuestra opción sería 180. A ver, verificamos. ¿Listo? Correcto. Bien, y así entonces más adelante le siguen saliendo polígonos para que usted identifique cuál es el ángulo de rotación. Bien. Bueno, una vez haya practicado los movimientos en el plano en esos enlaces, entonces sigue este puntico 5. En el punto 5, entonces le pido que en su cuaderno aplique una traslación a esa figura. Entonces, que en esa traslación mueva la figura 4 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Y escriba las coordenadas en las que queda la figura. ¿Listo? Entonces, usted empieza puntico por puntico. Entonces, el punto C. Tiene que moverlo 4 a la derecha. Estaba aquí en menos 3. Si lo corre 4, entonces, ¿dónde le va a dar? En 1, ¿cierto? Y luego 3 hacia abajo, estaba en 7, lo baja 3, ¿dónde le va a quedar? Aquí en 4. Bien, y a partir de ese punto C, pues entonces usted construye ahí todo el cuadradito y le va colocando las coordenadas en las que queda. Entonces ese punto C lo corrimos 4 a la derecha, o sea, quedó en 1, en el eje X quedó en 1 y lo corrimos 3 hacia abajo, o sea que quedó en 4. O sea que la coordenada del punto C sería 1 con 4 y así le indica las coordenadas para cada uno de los puntos. Bien, ese sería el punto 5. Ahora, para el punto 6, les pido hacer una reflexión con respecto a qué eje, al eje Y. O sea que la figura va a pasar de este primer cuadrante a este segundo cuadrante y escribir las coordenadas de la imagen. Entonces, lo mismo, el eje Y es su espejo. Usted mide cuántos cuadritos hay del espejo al punto D. Hay 5 cuadros. Entonces, hacia acá, 5 cuadros. En el menos 5, usted ubicaría su punto D. Y ahí entonces ya ubica el punto C, el A, el B y ubica las coordenadas. Entonces, por lo menos la coordenada de ese punto D, ¿en qué quedaría? Quedaría menos 5 con 10. ¿Sí? Si se dan cuenta que el 10 es el mismo. Cambia solamente la coordenada del eje X, porque como la reflexión la hicimos fue sobre Y, entonces el Y se mantiene, cambias la de X.
y listo, ahí le quedaría ese punto. Y el séptimo, en este entonces toca hacer el proceso de rotación. Les puse una rotación muy sencillita de 90 grados y dice que en el sentido de las manecillas del reloj, ¿listo? Con respecto al origen. Bien, entonces en esa parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trazamos los rayos del A al C al origen, del B al origen y medimos los 90 grados. Entonces acuérdense que 90 grados es que forme la L. Entonces tengo acá mi rayo y miro que forme la L. La L hacia acá, la L con este, la L con este. Y miro la distancia, puede ser con el compás o con una regla, para que me quede sobre el rayo de los 90 grados la misma distancia. Marco los 3 punticos, los uno, y ahí ya me queda mi figura rotada, los 90 grados con respecto, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, con respecto al origen 0, 0. Y listo, chicos, eso sería todo. Tomarle entonces fotico a las construcciones que hacen en el cuaderno, a los juegos interactivos, organizan su documento Word o PDF y lo suben a la plataforma Teams. Acuérdense que hay plazo de entregar todo hasta el 3 de septiembre. ¿Listo? Entonces, para que se pongan juiciositos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden escribir vía Teams o vía correo electrónico y yo estaré al tanto para contestarles. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos, bendiciones, saludos a las familias y estamos en contacto.